Vale, vamos a Isaías 28, tanto en las Biblias como en los teléfonos, ¿no? O en los iPad o lo que hay. Pero vamos a Isaías capítulo 28. Y vamos a ver en Isaías 28 que hay una piedra angular que trae la salvación y la condenación. Si pudiéramos representar la vida como una casa, ¿cómo sería la tuya? ¿Cómo quisieras que fuera? Tenemos dos fotos de casas. Una casa fundada en la roca o otra casa no tan fundada. Pero vamos a ver el mensaje sobre la piedra angular que trae la salvación o la condenación. El primer mensaje es a Israel o Efraín. Podemos ver en el mapa que Efraín o Israel es la parte norte de Israel, las 10 tribus del norte que quedaron de la nación después del reino de Salomón en 930 a.C. Esto es el norte. Entonces vamos a ver el mensaje de ellos primeramente, en que Dios condena a Efraín por su soberbia, embriaguez y mofa de su palabra. Podemos ver la soberbia y la embriaguez en los versículos 1 y 3. Dice, ¡ay! Y esto es una condenación. La palabra ¡ay! Cuidado de lo que sigue después de ¡ay! ¡Ay! De la corona de soberbia de los ebrios de Efraín. Repite en el versículo 3. Con los pies será pisoteada la corona de soberbio de los ebrios. Repite la misma cosa en los versículos 7 y 8. Y después podemos ver la mofa de la palabra de Dios en los versículos 10 y 13. Vamos a leer 13 porque repite la misma cosa en el versículo 10. Ellos están burlando de Isaías. Y dice, la palabra pues de Jehová les será mandamiento tras mandamiento, mandado sobre mandado, renglón sobre renglón, línea sobre línea, un poquito allí, un poquito allá. Mofando de la palabra de Dios. Y el resultado fue su condenación. En el año 722 a.C., Asiria conquistó a Samaria, a Efraín, la parte norte de Israel. Y durante muchos años después amenazó a Judá. Pero ahora vamos a ver el mensaje a Judá. A Judá, los dos tribus fieles a Dios, Judá y Benjamín. Y en los versículos 14 y 15, Isaías amonesta los líderes de Judá, los burladores y los autoengañados por su orgullo y su falta de confianza en su Dios. Dice el versículo 14, por tanto, varones burladores que gobernáis a este pueblo que está en Jerusalén, oíd la palabra de Jehová. Después de oír las primeras 4 palabras, seguramente los líderes pensaban que iba a seguir machacando a Efraín. Por lo tanto, varones burladores,
Probablemente los líderes de Judá pensaban que fueran superiores a los de Efraín. Ellos tenían como rey, desciende de David. Tenían en Jerusalén el templo. Vamos al templo. Tenían el sacerdocio. Tenían los sacrificios de Dios. Pero qué sorprendente que esto se refiere a los líderes de Judá y Jerusalén. Y esto fue durante el periodo cuando Acaz y Ezequías reinaban juntos. Y uno de los peores reyes con uno de los mejores. Y vamos a oír dentro de algunas semanas sobre la fidelidad de Ezequías. Pero anteriormente, Acaz pidió a Asiria protección de sus enemigos contra el consejo de Isaías. Asiria empezó a dominar y abusar a Judá, y ahora los asesores de Acaz querían que pidiera a Egipto protección de la opresión de Asiria. Dice en el versículo 31:1, ¡ay! Otra vez, ¡ay! ¡Cuidado! Es una condenación, es una maldición, ¡ay! De los que descienden a Egipto por ayuda y confían en caballos y su esperanza ponen en carros, porque son muchos, en jinetes, porque son valientes y no miran al Santo de Israel ni buscan a Jehová. Es como si fuera alguien experimenta la resaca después de beber en exceso. Y bebe tanto más para curar la resaca. Como confiar en el alcohol como solución al alcoholismo. Ellos estaban haciendo la misma cosa. Primeramente, desobedecer a Dios en hacer un pacto con Asiria. Y para arreglar el pacto con Asiria, ellos pidieron a Egipto para ayuda. Y hay un principio muy importante que podemos ver. Si confiamos en algo fuera de Dios para librarnos, muchas veces la cosa en sí llega a ser algo que nos domina y nos oprime. Si confiamos en algo fuera de Dios para librarnos, muchas veces la cosa en sí llega a ser algo que nos domina y nos oprime. Hemos dicho que en el año 722 a.C., Asiria conquistó a Samaria y durante muchos años amenazó a Judá. Él sigue con su reprensión a los líderes de Judá, líderes en Jerusalén. O escarnecedores, o en algunas traducciones, burladores. Y según el libro de Proverbios, es la categoría peor de todos los malvados. Peor de todos los malvados. Él está hablando de los líderes de la nación de Dios, la nación elegida de Dios. Burladores, escarnecedores. Los dirigentes del pueblo se comportaban ante Isaías con escarnio. Se burlaban de él repitiendo sus palabras mediante de refranes satíricas. Cuando él les decía que su política les conducía a la muerte, ellos respondieron: comamos, bebamos, que mañana moriremos. Como el lema del botellón los viernes y los sábados por la noche, ¿no? Comamos, bebamos, que mañana moriremos. Pero él está aplicando esto a los líderes del pueblo de Dios. ¿Y por qué? Podemos ver esto en el versículo 15. Por cuanto habéis dicho,
pacto tenemos hecho con la muerte y hicimos convenio con el Seol. Cuando pase el turberón del azote, no llegará a nosotros, porque hemos puesto nuestro refugio en la mentira y en la falsedad nos esconderemos. No han dicho estas cosas en voz alta, pero su comportamiento refleja estas ideas. Isaías está utilizando el sarcasmo para expresar su burla de Dios. Él habla del pacto con la muerte. Y esto es el pacto con Egipto para la protección que prohibió Isaías anteriormente. Habla aquí de la mentira y la falsedad. En aquel entonces consistía en mezclar la verdad bíblica con el culto de dioses ajenos. Y esto fue algo muy serio. Si ellos no rechazaron a Dios y su verdad por completo, sino añadieron otros dioses, otros protectores, otras ideas, suponiendo que su Dios no fue suficiente. A lo largo de la historia de Israel, ellos añadieron varios dioses en el culto de Israel, algunos en el templo mismo. Culto a Moloch, Asera, Baal. Y como he dicho, no rechazaron a Dios y su verdad por completo, sino añadieron otros dioses, otros protectores, suponiendo que su Dios no fue suficiente. Tenemos otro principio. Tenemos varios colores que vamos a mostrar. Y en este caso, vamos a imaginar que el azul representa la verdad bíblica y el amarillo representa cualquier otra cosa. Pero cuando intentamos mezclar los dos colores, el resultado es otro color distinto, diferente. Entonces, el azul no queda azul, es otro color. Y cuando intentamos mezclar la verdad de Dios con cualquier otra cosa, el resultado no es la verdad de Dios. Es otra cosa completamente distinta. Y debemos cuidar hoy en día, porque hoy en día hay muchos que están intentando mezclar la verdad bíblica con varias filosofías del entorno. Vivimos en un mundo postmoderno y podemos ver algunas ideas de postmodernidad allí. Pero lo más importante de la postmodernidad tiene que ver con su perspectiva de la verdad. Dice, continuando con el concepto de verdad, los postmodernistas la consideran contextual o variable. La verdad puede ser variable, depende de la situación, según su punto de vista, en lugar de una cosa universal y incuestionable. Hoy en día también hay la filosofía del materialismo filosófico, que dice que la realidad consiste en lo material exclusivamente. Hay los que están intentando mezclar la verdad bíblica con estas filosofías. En el siguiente podemos ver algunas cosas sobre el feminismo. Y esto viene del ensayo que es buenísimo de Jorge Saguar, se llama La Biblia y la ideología de género. Y creo que todavía está en la página de Facebook y podemos verlo, pero he aprendido mucho sobre el asunto en leer esto. Pero en cuanto al feminismo, él dice que hay dos tipos de feminismo. Hay feminismo de equidad, cuyo objetivo es igualdad entre el hombre y mujer. Bien, pero hay feministas ultra radicales de viejo celo conflictivo
que representa un ataque directo a los valores de la familia, el matrimonio y la feminidad. No podemos combinar esto con la verdad bíblica. Pero voy a mostrar algunos en mi país ahora mismo con fotos, predicadores famosos que están intentando mezclar la verdad bíblica con las filosofías de nuestro entorno. Hay otro famoso también que sigue adelante. Otro, es interesante, su nombre indica lo que busca y más tarde podemos hablar de esto. Hay una persona más, y parece que él está en un estadio, pero es su iglesia. Es tan famoso, él ha comprado el estadio antiguo de los Houston Rockets del NBA, y esto es su iglesia. Pero desgraciadamente, todos estos están intentando mezclar la verdad bíblica con otra cosa. Y el resultado no es la verdad bíblica, pero es otra cosa. Pero tenemos esperanza. En el versículo 16, Dios ha establecido un líder perfecto para reemplazar los actuales. Nuevamente, el plan de Dios se revelarse a sí mismo. El Mesías vendrá y la solución de todos los pecados y todos los problemas de la nación está en el Mesías. Como hemos visto en capítulo 7, 9, 11 y vamos a ver en las semanas que vienen. Pero dice en el versículo 16, por tanto, Jehová el Señor dice así: he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere no se apresure. Primeramente, él dice que yo he puesto. Él utiliza el tiempo pasado de hablar de algo en el futuro. Porque él está diciendo que es tan seguro lo que va a pasar que fue establecido desde muchos siglos y años. También él dice en Sión. Y esto es el nombre por Jerusalén antes de la conquista de los israelitas de la tierra prometida. Él habla de por fundamento. Y la palabra es: ¿en qué fundamentas tu vida? Cuando estamos hablando de fundamentos, podemos ver que el fundamento es la cosa puesto primero. Y Cristo debe ser el primero en nuestra vida. Soporta a todo. Y esto es el papel que Cristo quiere tener en tu vida. Sin ella todo se derrumba. Y es la parte más importante y profunda de un edificio. En el edificio de tu vida, ¿es Cristo el fundamento? Sigue. Es una piedra. Y piedra está utilizado mucho, frecuencia, para Dios. Y cuando hablamos de una piedra, pensamos en algo firme, algo sólido, algo duradero. Y esto es Cristo. Y si la base de tu vida no es Jesucristo, falta la firmeza, la solidez y algo duradero en tu vida. Dice que es una piedra probada y es algo confiable. Merece la frase encontrada el fin del versículo 16, que debemos confiar en Él. Cristo es como un peñón un poco famoso en el sur de España, ¿no? Impresionante,
pilar de Hércules, ¿no? Y Cristo quiere ser su superhéroe en tu vida. Cuando pienso en probada, pienso en alguien que ha cumplido con los requisitos. Y en su vida perfecta, Jesucristo ha cumplido con todos los requisitos de Dios. Alguien con experiencia y alguien fiel. Sigue con la piedra angular. Podemos ver una foto de una piedra angular. Sabemos que la piedra angular era una piedra especial que se utilizaba para juntar los arcos en las puertas, ventanas y otras aperturas en las construcciones. Esta piedra servía para reforzar estos elementos en el edificio. Pero en el siguiente vamos a ver que Pedro en el Nuevo Testamento utiliza esta misma figura para referirse a Cristo como la piedra angular y preciosa. Utiliza la metáfora para mostrarnos que Cristo da estabilidad a la vida, que Él ayuda para tener la permanencia y madurez que son necesarias para vivir en el mundo de hoy. Y el término piedra angular tiene una conexión única con el Mesías. Está hablando de Jesucristo 700 años antes de su nacimiento. Está hablando de Jesucristo como piedra angular. Sigue con la descripción que es preciosa. Algo precioso es costoso, viene de la palabra precio. Es único. La probada rectitud de Cristo comunica su mérito peculiar a sus sacrificios de sustitución. Esto fue el precio. El precio fue la vida del Dios hombre. Esto fue el precio que Dios mandó para el castigo de nuestros pecados. Y Cristo compró nosotros con el precio. Y hay algunas preguntas. ¿Cómo tratamos algo con mucho valor? ¿Cómo tratamos algo con mucho valor? ¿Lo protegemos? ¿Lo exhibimos? ¿Y lo disfrutamos? Debemos proteger nuestra relación con Jesucristo, porque tiene un valor inestimable. Debemos proteger nuestra relación con Él y no dejar que alguien impida nuestra relación con Él. Lo exhibimos. Debemos mostrar nuestra fe en Él como una mujer con una olla preciosa, ¿no? Y también debemos disfrutar de Él. Hay algunas personas que piensan que Dios está en el cielo siempre regañándonos. Pero Él quiere que disfrutemos de nuestra relación con Él. Él quiere ser la piedra angular de tu vida. Él quiere ser el gran motivo de gozo en tu vida. Pero tienes que dejarle como piedra angular en tu vida para experimentar todas estas cosas. Él es de cimiento estable, firmemente puesto o bien puesto. Podemos confiar en Él y no nos preocupamos de ello o por lo suyo. Y nuestra respuesta a Él está en la última parte del versículo 16. El que creyere no se apresure. La palabra literalmente significa no huya precipitadamente como asustado. Y podemos ver en el contexto que el que cree que Dios es quien dirige la historia, no se apresure a cometer tales imprudencias como venderse a Siria
por Egipto. La versión de los 70 tiene, no será confundido. También el que descansa en él no experimenta la vergüenza. Otra traducción es, ni huirán presa de repentino pánico. A veces experimento ataques de pánico. Y en estas situaciones tengo que huir a la piedra angular de mi vida. Huir a versículos que he memorizado sobre la paz de Dios y sobre la falta de miedo. Porque Él es el único que puede darnos paz. La expresión, el que cree no se apresura, tiene que ver con no será avergonzado en lugar de no se apresaré. Pedro cita el versículo en 1 de Pedro 2, 7 y 8. Para vosotros, pues, los que creáis, Él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Entonces, una y otra vez, la idea de piedra angular repite en el Nuevo Testamento hablando de Jesucristo. Y rápidamente vamos a terminar con el punto que Dios, por medio de la piedra angular, va a establecer la justicia y anular la mentira. Dice en el versículo 17, ajustaré el juicio al cordel, y a nivel la justicia y granizo barrerá el refugio de la mentira, y aguas arrollarán el escondrijo. Él está hablando del granizo que es Asiria y el engaño que es Egipto. Sigue diciendo en el versículo 18, y será anulado vuestro pacto con la muerte, con Egipto, y vuestro convenio con el Seúl no será firme. Cuando pase el tuberón del azote, seréis de él pisoteados. Y ahora en el versículo 20 declara la insuficiencia del pacto de la muerte. Y este proverbio refleja lo inadecuado de los planes humanos. Dice, y podemos ver la foto también, la cama será corta para poder estirarse y la manta estrecha para poder envolverse. ¿No? Por la noche a veces somos así, ¿no? Y él está utilizando un ejemplo un poco tonto para ver lo inadecuado del pacto con la muerte, el pacto de protección con Egipto en lugar de confiar en el Dios viviente. También dice en el versículo 30, los versículos 2 y 3, que se apartan para descender a Egipto y no han preguntado de mi boca para fortalecerse con la fuerza del faraón y poner su esperanza en la sombra del Egipto. Pero la fuerza de faraón se os cambiará en vergüenza y el amparo en la sombra de Egipto en confusión. Él está diciendo que cuando estamos intentando mezclar dos colores, como el azul y el amarillo, el resultado no es la verdad bíblica. El resultado es otra cosa. Y vamos a ver que la disciplina de Dios será perfectamente apropiada en cada situación. En el versículo 21, porque Jehová se levantará como en el monte Perazim y como en el valle de Gabaón, se enojará para hacer su obra, su extraña obra, y para hacer su operación, su extraña operación. El monte de Perazim y el valle de Gabaón fueron batallas de David, en que Dios le ayudó a vencer a los filisteos. Y Dios ahora está diciendo
que voy a luchar, pero contra de vosotros. No a favor de vosotros, pero contra de vosotros, por su intento de mezclar la verdad de Dios con otra cosa. Y el resultado es algo distinto y diferente. Dice en el versículo 22, ahora pues no os burléis para que no se apretan más vuestras ataduras, porque destrucción ya determinado sobre toda la tierra he oído del Señor Jehová de los ejércitos. En los versículos 23 a 29 vamos a ver que es una palabra utilizando metáforas agrícolas como en sembrar y cosechar ciertas cosas. Pero lo que él quiere afirmar es que Dios sabe lo que está haciendo. Él está trabajando con su pueblo de forma apropiada. Él dice en Hebreos 12, los versículos 6 y 7, porque el Señor al que ama, disciplina. No me apetece este versículo. Y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? El versículo 28 dice, el grano se trilla, pero no lo trilla siempre, ni lo comprime con la rueda de su carreta, ni lo quebranta con los dientes del trío. Y tenemos fotos de algunas maneras de cosechar. Y el versículo 29 también, esto salió de Jehová de los ejércitos, para hacer maravilloso el consejo y engrandecer la sabiduría. Ahora, hagamos una evaluación de nuestra vida. ¿Está bien cimentada en la piedra angular? Soy creyente. He puesto mi fe en Jesucristo como el Salvador de mis pecados. Si no, habla conmigo o alguien que está adelante más tarde. ¿Qué debo sacrificar para mejorar mi relación con Jesucristo? Si Él tiene mucho valor, seguramente cualquier otra cosa tiene menos valor. Y yo debo estar disponible de sacrificar estas cosas en mi vida. He estado bajo la disciplina del Señor. ¿Cómo debo reaccionar en tal situación? Podemos ver la foto otra vez de los colores. ¿Y es Cristo la fundación de mi vida? ¿O hay áreas en que he mezclado su base con la mentira y la falsedad? Terminamos con una cita de Mateo 7, que dice, cualquiera pues que me oyes estas palabras, la siguiente por favor, y las hace, le comparará a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron rijos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. Y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, y vinieron rijos, y soplaron vientos, y dieron como ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Vamos a terminar con una dedicación de nuestras vidas a la piedra angular, Jesucristo. Oramos. Gracias, Señor, por darnos tu Hijo como la roca eterna, la piedra angular de nuestras vidas.
Ayúdanos, Señor, en hacer examinaciones de nuestras vidas para asegurar que tenemos tu Hijo, Jesucristo, como la piedra angular y el fundamento de nuestras vidas. Y te pido, en el nombre de Jesucristo.